El oso polar y las plumas mágicas del cisne. Había una vez un hermoso cisne de plumas blancas y brillantes, que nadaba en un lago cristalino rodeado de montañas cubiertas de nieve. El cisne siempre había sido muy feliz, pues sus plumas eran suaves y tan blancas como la nieve que cubría la tierra en invierno. Le gustaba pasar el tiempo en el agua, admirando su propio reflejo y las hermosas flores que crecían a la orilla del lago. Un día, un oso polar de pelaje blanco y ojos azules enormes llegó al lago. El oso observaba al cisne con asombro. Nunca había visto un ave tan hermosa. El oso, que siempre había tenido curiosidad por las plumas blancas, se acercó al cisne y le dijo: «¿Qué plumas tan bonitas tienes? Me encantaría tenerlas». El cisne, con una sonrisa amable, le respondió: «Mis plumas son muy importantes para mí. No puedo dártelas todas, pero si quieres, te puedo regalar una». El oso polar se molestó. No entendía por qué el cisne no le quería dar todas las plumas, así que pensó que si podía cortar algunas mientras el cisne dormía, conseguiría lo que quería. Sin embargo, el cisne se dio cuenta y, al ver la insistencia del oso de robarle sus plumas, decidió ser generoso y le ofreció otra de sus plumas. «Te regalo esta pluma, pero ten en cuenta que arrancar plumas puede ser doloroso. Si las cortas, me puedes dañar. Siempre pide permiso, pero nunca te tomes el tiempo de tomarlas por ti mismo. No te vuelvas malvado». El oso polar, aún molesto, no escuchó las palabras del cisne. Sin embargo, al ver que no podía obtener más, tiró la pluma al suelo con enojo y se alejó, decidido a conseguir lo que quería a toda costa. Al día siguiente, cuando el cisne estaba dormido, el oso polar blanco se acercó sigilosamente y comenzó a cortar algunas de las plumas del cisne con sus grandes garras. El oso pensaba que si cortaba todas las plumas del cisne, podría tenerlas para sí. Mientras cortaba las plumas, repetía para sí mismo: «Voy a cortarlas todas. El cisne tonto ni siquiera se da cuenta de lo que hago». Lo que el oso no sabía era que cada vez que cortaba una pluma del cisne, una pequeña parte de su propio pelaje se caía al suelo. El oso no entendía por qué eso sucedía, pero no le prestó atención y siguió cortando más y más plumas. Pasaron varios días, y el oso comenzó a notar algo extraño. Su pelaje, que antes era grueso y suave, ahora se caía con facilidad. Cada vez que se miraba en el agua, se daba cuenta de que su pelaje se estaba adelgazando. Aunque no entendía lo que estaba pasando, siguió cortando las plumas del cisne, pensando que podría conseguir más de ellas si no se detenía. Un día, el oso se miró en el reflejo del lago y se asustó al ver que casi no le quedaba pelaje. Estaba casi calvo. Desesperado, miró hacia el cisne, que seguía nadando tranquilamente en el lago, sin saber lo que estaba sucediendo. Fue en ese momento cuando el oso se dio cuenta de algo muy importante. «Las plumas del cisne y mi pelaje están conectadas», exclamó el oso. El oso entendió que al dañar las plumas del cisne, él también estaba dañando algo muy valioso para sí mismo. Se dio cuenta de que, al tratar de tomar algo que no le pertenecía, había destruido algo que era hermoso, no solo para el cisne, sino también para él. Entonces, el oso se acercó al cisne con mucho cuidado y le pidió disculpas. «Lo siento mucho. No entendí lo que estaba haciendo. Me dejé llevar por la rabia y la codicia, pero ahora veo que lo que te hace daño también me afecta a mí. Prometo no hacerte más daño y cuidar de tus plumas, como debo cuidar mi propio pelaje». El cisne lo miró con sus ojos tranquilos y le dijo: «Te perdono, querido oso. Que no se te vuelva a repetir, porque tu pelaje y mis plumas están conectadas. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y cuidar lo que es valioso, respetar a los demás sin hacerles daño». Desde ese día, el oso polar y el cisne se hicieron grandes amigos. El oso cuidaba al cisne, asegurándose de que nadie lo molestara, y el cisne le enseñó al oso cómo cuidar su pelaje y lo importante que era respetar la naturaleza y lo que nos rodea. Y así,
El oso aprendió una valiosa lección sobre el respeto y la conexión entre todos los seres. Se dio cuenta de que lo que le hacía daño a otro, también le hacía daño a él, y que todos debemos aprender a cuidar lo que tenemos, sin querer tomar lo que no es nuestro. Cuidemos y respetemos lo que es valioso, tanto para nosotros como para los demás. La conexión entre todos los seres es más importante de lo que creemos. Hasta la próxima aventura.